destello de tu gloria en mi Señor. En un momento todo puedes transformar. Mi vida has cambiado, Dios. Y no alcanzo a comprender. Tu amor sostiene por completo en mi ser. Tu gracia y sangre que mi vida transformó. Borraste mi pasado, Dios. Tu amor es como un fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. Me rindo ante ti, Jesús. Me entrego humilde ante el mensaje de la cruz y me abandono en tu presencia y amor. Jamás seré igual, oh Dios. Tu amor es como un fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Gracias, Señor. Gracias te damos, Dios mío, en esta noche, por este tiempo, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu amor, que podemos disfrutarlo todos los días. Gracias a tu salvación, Señor. Padre mío, hoy queremos presentarte, Señor, nuestro servicio, para que sea de tu entero agrado, Señor. Y quiero darte gracias por las vidas de cada una de las personas que están conectadas y por todos aquellos que verán este mensaje, Señor. Dios, gracias por tu palabra, que es tan preciosa y que es la que necesitamos, Señor, para nuestra vida, Dios, para caminar agradándote, para que todos los asuntos de nuestro diario vivir se rijan por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos por Jesús, nuestro glorioso Salvador, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, Señor. Te damos gracias por Él, te damos gracias por tu sabiduría, que es la que alumbra nuestra existencia, Señor. Gracias por tu Espíritu. Gracias, Señor, porque Él es el Maestro de maestros. Hoy pido que abras nuestro entendimiento y que nos guíes a toda verdad, Señor. Y gracias por la Biblia, Señor, que es tu palabra, Señor. Qué bendición tener tu palabra con nosotros. Señor, me encomiendo en tus manos, rogándote que hoy me puedas usar tan solamente para ser un expositor de lo que tu palabra nos enseña y que pueda ser llevada a la práctica por cada uno de nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, muy buenas noches, iglesia. Bienvenidos, queremos saludarlos.
De antemano queremos pedirles disculpas, tuvimos un pequeño inconveniente de sonido al principio, pero bueno, esas son las cosas de la tecnología, pero aquí estamos, bendito sea Dios. Esperamos que todos se encuentren bien, han pasado ya varios días desde el domingo, pero hemos gozado de la bondad, de la misericordia y de la gracia de Dios hasta este miércoles. Deseo de todo corazón que el Señor bendiga sus hogares, sus casas, sus familias y que todo esté muy bien, bendito sea el Señor. Así que buenas noches para todos. Para los que no me conocen, me presento, soy el pastor Juan Carlos Bermúdez, sirvo en la Iglesia Bíblica Berea junto a mi familia y otros servidores y estamos muy contentos de que usted nos permita llegar a su casa en esta noche. Muy bien, recordarles que estamos también todos los domingos a las 10 de la mañana y estamos hablando de una serie muy especial que es la serie de Primera de Pedro. Estamos en el capítulo 2 y vamos a seguir adelante con los versos que nos corresponden el próximo domingo. De antemano le digo que ya estoy preparando el sermón y Dios mío, la palabra de Dios es tan maravillosa, así que le invito para que no se lo pierda y por supuesto todos los días estamos enviando un corto devocional, una corta reflexión que estamos publicándolo en la página de Facebook de la iglesia, en mi perfil de Facebook, en mi perfil también de Twitter y también estamos en Instagram. Para todas aquellas personas que deseen verlo, ahí lo pueden ver, también lo estoy compartiendo con una pequeña difusión que tenemos con algunos contactos de la Iglesia Berea. Si usted desea que se lo envíe, me puede escribir y yo lo adiciono al grupo con todo el gusto. La idea es que reflexionemos todos los días en la palabra de Dios y es algo muy corto y con eso vamos ejercitándonos en nuestra vida espiritual cada mañana. Muy bien, vamos entonces a abrir nuestra Biblia en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 y vamos a leer en esta noche el versículo 14. Recordemos, mientras usted lo busca, que hemos estado hablando acerca de los 10 mandamientos de la ley de Dios y estamos en un segundo grupo grande que es de los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con nuestros semejantes y ya acabamos hace algunos miércoles atrás todos los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Así que juntos vamos a leer Éxodo 20, versículo 14. Dice la Sagrada Escritura, no cometas adulterio. No cometas adulterio. Muy bien, déjeme hacerle una pequeña introducción para que podamos estar en el contexto de este libro. Siempre es importante que estemos en el contexto de los libros de la Biblia. Recordemos que este libro está entre Génesis y Levítico. Génesis finaliza con el relato de José en Egipto como la mano derecha de Faraón. Su padre y sus 11 hermanos se han encontrado con José después de muchos años de darlo por muerto. Ahora todos ellos se establecen en Egipto. Levítico es el libro de las normas para Israel que debían obedecer para ser un pueblo santo. El Éxodo, que es el libro que está entre ellos dos, nos relata la historia de la liberación de Israel y su inicio como nación. Debemos también recordar que la historia del Éxodo se encuentra en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que aún Jesús no había venido a la tierra. Si nosotros estamos leyendo el libro de Éxodo, entonces está todavía muy lejos del momento en el que Jesús, el Dios hecho hombre, vino a la tierra. Y también podemos ver que los mandamientos que estamos viendo, son muy importantes. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios va a iniciar la nación de Israel, Dios le da unas normas. Dios establece una nación muy especial, que es la nación de Israel, y la establece legislándola a través de los mandamientos que Él le dio. También debemos entender que la grandeza de una nación está en que sus leyes estén basadas en las leyes divinas. Ahí está la grandeza de una nación. Estas normas nos enseñan justamente eso. Y mientras que una nación
deje a un lado a Dios y sus normas, entonces su declive moral está llamando a la puerta. Ahora, ¿de dónde sacó el Señor a las personas con las que iniciaría la nación de Israel? Las sacó de Egipto. Recordemos eso, que ellos estaban como esclavos en Egipto. Y tenga por cierto que su cultura estaba influenciada por el politeísmo, la cultura egipcia. Ellos rechazaron la revelación de Dios por medio de la creación, negándose voluntariamente a adorar al Dios verdadero. Ahora, recordemos que los egipcios eran idólatras. Tenían muchos dioses falsos a quienes les rendían culto. Es desde esa cultura de donde Dios liberta a los israelitas para hacerlos una nación santa. Ahora, justamente hoy y en todo lo que hemos visto, nos encontramos justo en el capítulo 20 del libro. Ya han sido liberados de Faraón y ahora son libres para servir a Dios, quien es su único y verdadero rey, y por eso les da sus leyes. Moisés es el hombre que Dios ha escogido para liderar a su pueblo hacia ese nuevo territorio. Moisés está en ese periodo entre los 40 y los 80 años, cuando se da esta etapa de la historia. Y también debemos tener muy presente que la relación que él tenía con las personas que lideró en ese trayecto hacia la tierra prometida fue muy difícil, no fue para nada fácil. La labor de Moisés como un hombre de Dios, como el líder que Dios estableció para guiar a su pueblo, fue una labor muy compleja. Fue una labor donde hubo muchísimos momentos de rencillas, de quejas. Mucha gente dudó de su llamado, dudó de que Dios le hubiera hablado. Es decir, fue un ministerio muy complejo el que tuvo Moisés. Pero aún así, Moisés tenía la tarea de pastorear a un pueblo que Dios había llamado para llevarlos a la tierra prometida. Pero este pueblo amaba la esclavitud, amaba la comodidad de la vida bajo el yugo de Faraón, amaba eso. Estaban incómodos con los sacrificios que requerían ser un pueblo de Dios. Ahora, el propósito de los mandamientos de Dios es que el pueblo supiera vivir en obediencia a Dios como su pueblo escogido. Quisiera también hablarles algo acerca del matrimonio egipcio, porque si Dios está dando este mandato de no cometer adulterio, tenemos que recordar que la cultura egipcia probablemente había influenciado muy fuerte a los judíos que estaban allí en Egipto. Para los egipcios, el matrimonio no era algo religioso, era un contrato social. La mujer que podía procrear hijos era considerada de más valor. Los faraones y sus esposas tenían vidas sexuales muy desordenadas. Inclusive practicaban el adulterio y el incesto. Inclusive la poligamia se daba en esa cultura. Ellos tenían una esposa y varias concubinas. Y también en esa época podemos encontrar que había prostitución, ya habían trabajadoras sexuales en esa época. Y es en todo este contexto en el que el Señor le dice a su pueblo: no cometas adulterio, no cometas adulterio. ¿Pero qué es el adulterio? El adulterio es la infidelidad al pacto matrimonial. El adulterio es un caso de fornicación aún más grave, ya que quebranta el pacto de fidelidad que Dios ordena. Inclusive, era tanto lo que pudo haber marcado la infidelidad en el matrimonio entre los que estaban camino a la tierra prometida, que Dios les dice en ese trayecto que no hagan algo. Mira lo que dice, por ejemplo, Levítico 20, y voy a leer versículo 10. Dice: si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, tanto el hombre como la mujer que cometieron adulterio serán ejecutados. La sentencia era muy fuerte para el adulterio, tanto así que la ley ordenaba que
la pareja que fuera descubierta estando en adulterio debían morir apedreados. No sé si ustedes recuerdan que en una parte del Evangelio nos muestra que una mujer fue descubierta en el mismísimo acto del adulterio, lo relata uno de los Evangelios. Lo curioso es que si usted se da cuenta, lo que decía la ley era que ambos debían morir apedreados. Mire cómo ellos interpretaban la ley a su acomodo. Por eso cuando ellos encuentran a esa mujer, dice, la ley nos ordena que si alguien es encontrado en adulterio debe morir. Pero ellos estaban aplicando la penalidad mal, porque también debía estar ahí el hombre que estaba cometiendo adulterio con ella. Probablemente, no lo sabemos, seguramente era uno de ellos de los que estaba ahí por lanzar la piedra. Y todo esto nos muestra cómo en la época de Jesús los hombres aplicaban la ley de Dios a su antojo, la interpretaban a su manera y a su comodidad. Ahora, inclusive también Dios advierte que en ese trayecto en el que ellos van a ser llevados a la tierra prometida, Dios les prohíbe que tomen las costumbres de esos lugares de los cuales Dios va a arrojar a esas personas. Dice Levítico 20, 22, 23. Debes guardar todos mis decretos y mis ordenanzas, poniéndolos en práctica. De lo contrario, la tierra a la cual te llevo para que sea tu nuevo hogar, te vomitará. No vivas conforme a las costumbres de los pueblos que voy expulsando de delante de ti. Yo los detesto debido a que hacen estas cosas vergonzosas. Estuve investigando un poquitico acerca de la vida conyugal de Egipto y déjeme decirle que habían cosas vergonzosas. La inmoralidad que había en Egipto era terrible, terrible. Inclusive usted los puede ver en los dibujos que ellos pintaban en las rocas. Ellos plasmaban ahí su vida sexual y las mujeres se embriagaban, ejercían prostitución. Es decir, la vida sexual se ejercía sin ningún tipo de límite. Y justamente cuando Dios los está llevando hacia la tierra prometida, les advierte que no tomen las mismas costumbres de esos lugares a donde van, porque Dios los está sacando de ahí es justamente por todas esas cosas vergonzosas que ellos hacían. Y seguramente todo esto incluía la vida sexual y tenía que incluir la vida matrimonial, la fidelidad, cosas que para Dios son muy importantes y siempre lo han sido y siempre lo serán. Pero ¿de dónde proviene el adulterio? Según Mateo 15, 17, dice lo siguiente: todo lo que coman pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. ¿De dónde proviene el adulterio? El adulterio es una de las ramificaciones del corazón bajo pecado. Cuando una persona está bajo pecado, cuando hablo de bajo pecado quiero decir que aún no ha nacido de nuevo, que aún es esclavo de su naturaleza pecaminosa, que aún está enemistado con Dios. Esas personas tienen corazones llenos de pecado y al estar de esa manera, entonces dan como resultado cosas nefastas y una de ellas es el adulterio. El adulterio. El adulterio es una de las manifestaciones de la vida caída, de la vida sin Dios. El adulterio no proviene de Dios. El adulterio no es parte del diseño de Dios para el matrimonio. Por el contrario, es una de las manifestaciones del corazón pecaminoso. ¿Y cuál es el orden de Dios para el matrimonio desde su origen? Tenemos que ir a Génesis para ver cuál era la dirección de Dios, la orden de Dios para el matrimonio.
Vamos a ir a Génesis 2, versículos 21 al 24. Y vamos a ver cuál era el orden de Dios para el matrimonio desde su origen. Génesis 2, 21 al 24 dice lo siguiente: Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Quiero que note algo acerca del concepto de pareja que Dios establece. Ahora, esto no tiene que ver nada con el modelo de la sociedad, no tiene nada que ver con el modelo de la cultura, no tiene nada que ver con lo que muchos llaman una vida de libertad sin compromisos, como muchos reggaetoneros cantan hoy en día, hablando cosas en contra de valores como el matrimonio, la fidelidad y la pureza. Pero miremos el diseño de Dios para las parejas. Note que el concepto de pareja que Dios establece desde Adán es con una sola mujer, con una sola. Por ejemplo, Él dice, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. No está diciendo estas. No está diciendo, esta es parte de mis huesos, falta aún algo. No, está hablando claramente de una mujer. Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. También dice, se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Así que el plan de Dios para el matrimonio, el plan de Dios para los hogares bajo la palabra de Dios y en la voluntad del Señor es que sea un hombre y una mujer. Ese es el matrimonio que Dios establece, el matrimonio que Dios bendice. Es el matrimonio bajo el modelo de nuestro gran Creador. En el Nuevo Testamento vemos que sigue firme ese propósito. Ha llegado el Nuevo Testamento después de muchos años de historia de las familias, pero aún sigue el modelo de un hombre y una mujer. Vamos a leer Efesios 5:28, ya hablando del Nuevo Testamento. Solo quiero citar este versículo. Y dice, de la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Note que sigue el concepto de un hombre y una mujer. Note que aún desde la perspectiva de la iglesia ya establecida, porque cuando se escribe Efesios, ya Jesús ha venido a la tierra, ha muerto, ha resucitado y ha ascendido al cielo, y ha enviado su Espíritu. Ya la iglesia está conformada, ya la iglesia tiene vida. Y aún desde el tiempo del Nuevo Testamento, en sus inicios, Dios sigue considerando que el matrimonio es valioso entre un hombre y una mujer. Pero es tan valioso el matrimonio que honra a la pareja y en la cual hay pureza y que honran el vínculo matrimonial, que una de las causales de que una persona se pueda perder en el infierno es justamente el adulterio. Miremos lo que dice 1 Corintios 6, 9 al 10. Dice Pablo, ¿no se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Aquí está hablando y dice, los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. Y más adelante va a decir cuáles son esas cosas por las cuales las personas no heredan el reino de Dios.
Dice, no se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Note cómo la Escritura es muy clara en señalar que uno de los pecados que la Biblia señala como causal de condenación para quien lo practica, para quien se deleita en ese tipo de pecados, es justamente el adulterio. Aquellos hombres que les gusta vivir bajo adulterio, aquellas mujeres que deshonran su vínculo matrimonial viviendo en adulterio, deben saber por la palabra de Dios que su alma está cerca a las llamas de la perdición. Porque Dios no avala el adulterio. Ahora, estoy seguro que en la cabeza de muchos rondará esta pregunta, y es, si Dios aborrece el adulterio, ¿por qué algunos hombres de Dios tenían más de una mujer? Bueno, vamos a dedicarnos unos minutos a responder esa pregunta. Porque sí, no podemos negar que hay varios hombres en la Biblia, inclusive hombres como Abraham, como David, como Salomón, como el esposo de Ana, y otras personas en la Biblia vemos que tenían más de una mujer. Y vamos a explorar ese aspecto porque es importante dar una respuesta. Debemos entender que ellos hicieron esto para aumentar a sus hijos y formar acuerdos políticos con otros grupos de personas y otras naciones. Sin embargo, no encontramos que Dios ordene esta práctica. Es decir, Dios no ordena que el vínculo del matrimonio sea irrespetado con otra mujer por fuera de su matrimonio, sino que por el contrario la prohíbe. Recordemos que el adulterio y la poligamia dio lugar a familias infelices, y eso lo vamos a ver a través de 3 ejemplos que preparé para hoy. En lugar de traer bendición a la familia, trajo guerras, rivalidades, desacuerdos violentos y familias infelices. Citemos, por ejemplo, el caso de Abraham. Miremos Génesis 16, 4 al 5. Dice, así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar. Agar no era su esposa, Agar era su criada. Y dice, y ella quedó embarazada, pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham, todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Note que el momento en el que Abraham decide tomar otra mujer diferente a su esposa, esto generó un tremendo conflicto. E inclusive es un conflicto que hasta hoy todavía lo tenemos, es el conflicto de la comunidad árabe con los judíos. Y mire cómo si él hubiera guardado el respeto por su esposa y no hubiera tratado de ayudarle a Dios en cumplir la promesa, porque sabemos que ellos estaban esperando que pudieran tener el hijo de la promesa, que era Isaac, y que Dios le había prometido que iba a ser entre Abraham y Sara. Sin embargo, ellos quisieron ayudar a Dios, pues por esa ayudita, por querer tomar el tema en sus manos, sin dejar que obrara la soberanía de Dios, es que surge un hijo llamado Ismael. Y este embarazo y este tipo de acercamiento que Abraham tuvo con Agar trajo problemas a su matrimonio. Miremos otro ejemplo más, el caso de David.
Leamos 2 de Samuel 11, del 2 al 3. Dice la Biblia: una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, y aquí es donde está el problema, y esposa de Urías elitita. Note que sabemos por la historia que podemos ver en 2 de Samuel que esta, abro comillas, canita al aire que se echó el rey David le salió carísima, carísima. Después de que David empezó a destruir el hogar de esta mujer Betsabé y su esposo Urías, empezó el declive del reinado de David en Israel. Desde ahí en adelante hubieron problemas familiares por montón, hijos que se rebelaron contra él, hubo, muchas cosas que no vamos a ampliar en esta noche, pero lo que le puedo decir es que por más de que tratamos de decir, pero David tuvo varias mujeres, pues déjeme decirle que justamente el hecho de que él tuviera varias mujeres fue un problema para su vida, fue un tropiezo para su vida. Betsabé era esposa de Urías elitita. Esto llevó inclusive a David a planear un macabro crimen, poniendo a Urías en un lugar donde la batalla era muy recia y allí cayó muerto. Pero él pensó que todo estaba cubierto, que nadie se daría cuenta. Pero sabemos por las Escrituras que Dios envió al profeta Natán a amonestar a David, donde le muestra claramente que Dios ha visto todo lo que él ha hecho. Así que en este ejemplo vemos claramente que no es buena idea estar metiéndonos con una persona que no es nuestra esposa en el caso de los hombres, ni tampoco es buena idea que una mujer casada se esté metiendo con un hombre que no sea su esposo. Y ni qué hablar de Salomón. Miremos el caso de Salomón. Primera de Reyes 11, del 1 al 3. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total, tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas, la bobaita de 1000 mujeres. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Imagínense lo que causó que Salomón diera su corazón a más de una mujer. Causó la caída del reino. Causó que Dios se desagradara de él y el reino de Israel, que estaba todas las tribus bajo su gobierno, quedó roto en 2 grandes grupos. Pero Salomón, el hombre más sabio, no fue prudente, no obedeció a Dios. Y entonces sucedió que su corazón se fue aún tras los dioses de sus mujeres. Quiero hablarle a los hombres que están viendo este mensaje, hombres solteros y hombres casados. Tengan mucho cuidado en quién ponen su mirada. Los solteros, no pongan su mirada en mujeres que no sean creyentes, porque tarde o temprano van a terminar sacándolos de los caminos de Dios. Usted terminará vendiendo todos los principios que Dios le ha enseñado con tal de agradar a esa persona. Quiero decirle que son raros los casos, se pueden contar con los dedos de la mano, en los que Dios por su misericordia hace una excepción.
Porque muchas personas dicen, no, yo me meto con ella porque yo sé que si yo le comparto y paso tiempo con esa persona, entonces se va a convertir. Usted no sabe si eso es verdad. Tenga mucho cuidado, porque muchas veces el meterse con una persona incrédula hará que usted haga cosas de las cuales se va a avergonzar. Y tarde o temprano, esa persona estará jalando su corazón para que adore los dioses que esa persona tiene. Y ni qué hablar de los hombres casados. Tenemos que aprender a guardar nuestra compostura, nuestros límites. Tenemos que guardarnos de tener confianzas con mujeres. Tenemos que guardarnos de hacer cosas ocultas. Tenemos, por ejemplo, no consigo que un hombre cristiano tenga una clave para su celular y que su esposa no la sepa. Eso no está bien. Deberíamos ser abiertos. Por ejemplo, Génesis nos dice que Adán y Eva andaban desnudos y no se avergonzaban el uno del otro. No había secretos. Eran transparentes. Pero debemos tener cuidado cuando empezamos a coquetear, empezamos a desear el alardeo de otra mujer. Cuando somos casados, mire, un anillo en nuestra mano, ¿sabe qué significa? Que tenemos el corazón solo para una mujer. Solo para una mujer, no hay otra, no hay más. Y sobre las infinitas cantidades de mujeres que hay en el planeta, nosotros ya escogimos una con la cual estamos contentos y vamos a honrar a Dios amándola y dando nuestra vida por ella. Entonces, el caso de Salomón nos muestra la tragedia de lo que puede ser un hombre que da su corazón a más de una mujer. Terminará perdiéndolo todo. Terminará vendiendo hasta sus principios, terminará perdiendo cosas que ama por causa del adulterio. Finalmente, ¿por qué es tan importante guardarnos del adulterio? Yo quiero decirle por qué. ¿Saben por qué? Porque es que el matrimonio tiene una relación muy fuerte con el Evangelio. Cuando nosotros vemos la relación de Cristo con la iglesia, nos está mostrando justamente el tipo de relación que Dios desea que tenga el hombre con su esposa. Miremos Efesios 5, 21 al 25. Dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas eso significa, sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia, así como la iglesia se somete a Cristo. De igual manera, la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. El matrimonio es la expresión del amor de Cristo para su iglesia y de la reverencia de la iglesia al Señor Jesucristo. El matrimonio es un espacio donde nosotros expresamos nuestro entendimiento del Evangelio. Un hombre que trata mal a su esposa, un hombre que no valora a su esposa, no ha entendido el Evangelio. Porque justamente el Evangelio nos muestra el amor de nuestro Redentor por su prometida, que es la iglesia. ¿Qué hizo Jesús por su prometida? Dio su vida por ella. Se sacrificó para poder lavarla y redimirla. Y ese es el modelo que todos los hombres debemos tener en cuenta en nuestros matrimonios. El matrimonio es un aspecto muy importante en la vida cristiana. El matrimonio no está aparte de la fe, el matrimonio hace parte de las vivencias que tienen las parejas cristianas en el tiempo de la iglesia. Y si nosotros volvemos al mandamiento que estamos hablando hoy, de Éxodo 20, 14, donde habla de no cometas adulterio, las naciones serán fuertes cuando posean matrimonios estables. Las naciones, las ciudades serán mejores cuando hay mejores matrimonios. Créame eso. Inclusive
Las iglesias serán mejores si hay mejores matrimonios. Por eso es tan importante, jóvenes que me ven en este mensaje, esperen el tiempo de Dios. Porque nuestra responsabilidad como cristianos es hacer cosas que glorifiquen el nombre de Dios. Pero ¿por qué perder el tiempo que hemos esperado guardándonos por poner la mirada en una persona que no conoce de Dios? Cuando debemos ser pacientes y esperar. Ser pacientes y esperar. Y también recordar a los matrimonios de la iglesia que me están viendo y que seguramente verán este video. Recuerden lo importante que es preservar nuestros hogares bajo la honra de la pureza. Honrar el vínculo matrimonial como Cristo amó a la iglesia. Recordemos lo importante que es eso. En una cultura como la de hoy, donde ya no importa el compromiso, donde no importa si no hay matrimonio, donde no importa si quedan hijos por fuera del hogar, donde hay tantas cosas que son contrarias al modelo de familia de la Biblia, la iglesia, que es la nación, es parte de la nación santa que Dios está preparando para llevar al cielo, debe modelar esa verdad, debe modelar esa realidad de lo que es una familia bajo el aspecto de Dios. Recordemos eso. Ninguna cultura fundó el matrimonio. Fue Dios quien lo fundó. Fue Dios quien lo estableció. Y por eso Dios nos llama hoy, en nuestros matrimonios, a esforzarnos por alejarnos del adulterio. Del adulterio. Roguemos al Señor que transforme nuestros matrimonios. Roguemos al Señor de que podamos apartarnos de todas las ofertas inmorales que podamos estar recibiendo por fuera de nuestro matrimonio. Seamos como Jesús, seamos como Él que dio su vida por la iglesia. Y las mujeres también guarden su dignidad, honren a sus esposos, oren por ellos, bendíganlos y dejemos que el Señor con su palabra, con su poder, transforme nuestros matrimonios. Que Dios nos libre de este tremendo pecado. ¿Hay esperanza para las familias donde hay adulterio? Sí, hay esperanza, pero es un camino largo y lleno de dolor el restaurar un tropiezo tan grande como el adulterio. Sin embargo, se puede, no podemos decir que no se puede, se puede, pero recuerde que es muy fácil destruir lo que se ha tardado en construir por años a través de la confianza. Es muy fácil destruirlo. Por eso, tengamos cuidado con esas citas con personas que sabemos que pueden llevarnos a caer. Tengamos mucho cuidado y siempre manejemos una vida de pareja. Miren, la vida matrimonial es tan espectacular. Si nosotros obedecemos a Dios, ¿sabe qué va a pasar? El Espíritu Santo del Señor va a llenar nuestro hogar de su presencia, va a llenar nuestro matrimonio de Él, y eso es maravilloso. Créale al Señor por la restauración de su hogar y dejemos que sea el Señor trayendo esa bendición a nuestro matrimonio. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta noche por este mensaje, Señor, acerca del mandamiento de cuidarnos, Señor, de no cometer adulterio. Señor, ruego a ti para que estés fortaleciendo los matrimonios de la iglesia, estés fortaleciendo mi matrimonio cada día, Señor, lo llenes cada vez más de ti. Ayúdanos, Señor, a poder amar a nuestras esposas como tú amaste a la iglesia, Señor, pero también ayúdanos, Señor, a que podamos cerrar todas aquellas brechas que pueden estar abiertas a personas o a situaciones que pueden comprometer la estabilidad de nuestros matrimonios, Señor. Señor, también te pido por los jóvenes, los solteros,
los que están orando, los que se están guardando, para que crean que si han de tener un noviazgo, es para formar en tu voluntad un hogar, Señor. Guía a los jóvenes de hoy a valorar el matrimonio como algo que tú estableciste, Señor. Nosotros no podemos rediseñar el concepto del matrimonio, porque es algo que tú estableciste. Ayúdanos a respetar ese principio, Señor. Y Padre, te suplico en esta noche para que guardes a los jóvenes, guárdalos y ayúdalos a creer que pueden guardarse y honrarte a ti aún en su soltería, Señor. Gracias, Señor. Pedimos que toda la inmoralidad de nuestra cultura actual no permee los corazones de los matrimonios ni de los solteros, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Y, Señor, oro hoy para que en esos corazones no regenerados, Señor, puedas estar tú dándoles nueva vida y sacando el adulterio de esos corazones. Sacando, Señor, esa práctica inmoral de ser infiel a la esposa o al esposo. Cambia esos corazones para que ahora ellos valoren a sus parejas, Señor. Gracias por el orden que tú estableciste desde Génesis, un hombre y una mujer. Y aprendimos también, Señor, de los errores de hombres tan importantes como Abraham, como David y como Salomón. Señor, bendito sea tu nombre y damos gracias a Jesús por tener una esposa y por dar su vida por ella. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, gracias por este espacio, gracias por compartir esta enseñanza con nosotros. Espero que sea muy útil para sus vidas. Y ya sabes, si conoce a alguien que desee enviarle este mensaje, por favor hágalo tan pronto terminemos la publicación. También aquellas personas que deseen apoyar nuestro ministerio con sus ofrendas voluntarias, se los agradecemos. Por favor, apoyen la obra del Señor, apoyen la iglesia. Que Dios los bendiga y una feliz noche. Nos vemos el próximo domingo, Dios mediante. Bendiciones.